Hola amigos de la página Acordeones Corrientes. Estuve pensando y analizando sobre los pioneros del chamamé. Pensaba en aquellos que por primera vez tuvieron la osadía de irse desde su tierra natal, que es acá de Corrientes, hacia la gran urbe de Buenos Aires. Tratar de mostrar un poco el arte, un poco la cultura de lo que es el chamamé. Y en eso estuve pensando y pensé, ¿quién fue el primer acordeonista que haya grabado un chamamé? No hay discusión sobre ese punto, que el primer músico chamamecero que grabó con un acordeón fue Marcos Ramírez. Marcos Ramírez es un músico oriundo de la ciudad de Empedrado, a 50 kilómetros yendo hacia el sur desde la capital de Corrientes. Fue el primero que pudo llegar a registrar en una grabación, en un disco de 78 revoluciones, grabó un chamamé. Marcos Ramírez, un músico de joven, se inició con el violín, pero después se quedó con el acordeón, tuvo la posibilidad de hacer esa grabación. Me gustaría hacer unas ciertas aclaraciones, que desde a partir de este momento me hago cargo de todo el análisis que yo pueda, porque a la hora de estudiar el chamamé, de entender el chamamé, no solamente se agota en el estudio, tenemos la obligación de analizarlo. A la hora de tomar conocimiento, también hay que hacer un análisis, y a partir de acá en adelante es mi análisis. Entonces, que a partir de este momento me hago cargo de todo lo que yo pueda llegar a decir en mi análisis. ¿Por qué digo todo esto? Porque, bueno, volvemos otra vez con Marcos Ramírez, Marcos Herminio Ramírez. Él formó parte de un conjunto que se llamó la Tribu Goyana. La Tribu Goyana estaba liderado por Mauricio Valenzuela, un músico multifacético que sabía tocar violín, guitarra, bandoneón, que es lo que no sabía tocar Mauricio. Y a su vez también tenía el talento de aglutinar en cierta manera a los músicos. Digamos, tenía esa capacidad de liderazgo, de poder formar y construir un conjunto y poder llevarlo hacia Buenos Aires. Creo que nosotros que nos consideramos chamameceros le debemos todo nuestro respeto, todo nuestro homenaje a estos pioneros como Marcos Ramírez, como Mauricio Valenzuela, que hayan podido ir a Buenos Aires a mostrar nuestra música. Volviendo a lo que es la Tribu Goyana, formado y liderado por Mauricio Valenzuela, Porfidio Zappa, que era el poeta del conjunto, que el que armaba las letras, y Mauricio ponía la música, Marcos Ramírez en acordeón, Pascasio Enrique en guitarra, Egul en violín. Bueno, la mayoría eran de Goya, y Marcos Ramírez estaba en Buenos Aires en esos momentos que Mauricio y la Tribu Goyana se va a Buenos Aires, se juntan. Ese es uno de los grandes atributos que tenía Mauricio, de tener esa capacidad de poder aglutinarlo, juntar distintos músicos. Y eso es lo que tenía también la Tribu Goyana. No era un grupo de músicos constantes, sino que iban rotando. A todo esto, según mi análisis, la primera grabación que se hace con un acordeón tocando chamamé por un chamamecero, que fue Marcos Ramírez, el 7 de abril de 1936. En esa fecha y en ese año se puso en venta ese disco. Por un lado, era un disquito chiquitito, esos de 78 revoluciones. Por un lado estaba, en lado A, estaba el tema 6 de enero de Mauricio Valenzuela y Porfidio Zappa, y por el lado B, La Rinconada. Y ahí puedo decir, desde un análisis, que para mí, y me hago cargo de lo que yo digo, le vamos a poner a 6 de enero como la primera grabación chamamecera desde mi punto de vista. También existe la grabación de Samuel Aguayo, hecha en 1931, que se llama Corrientes Potú, que significa flor de Corrientes. Ese tema, Corrientes Potú, le pusieron abajo chamamé. Entonces tenemos un registro fonográfico que el primer chamamé, entre paréntesis, es un tema grabado por Samuel Aguayo, un músico de origen paraguayo. En ese momento, en 1930, era el músico destacado de la firma RCA Víctor. Creo que Samuel Aguayo en ese momento estaba en su mejor momento, en la cima de la fama y del reconocimiento. A Samuel se le atribuye que ha grabado más de 1200 discos, que ha sacado discos de oros, y tiene muchos reconocimientos. Tiene reconocimiento tanto de un público como también de Sadaí,
el máximo exponente de la música paraguaya y de la música litoraleña. Samuel Aguayo, continúo mi análisis para entender por qué yo digo que la grabación de Mauricio Valenzuela, que fue grabado en 1934, pero salió recién el 7 de abril del 36, porque yo considero que esa es la primera grabación. Samuel Aguayo tenía un contrato de exclusividad. Digamos que él era el único artista de RCA Víctor que podía grabar y cantar temas referidos a lo que sea música paraguaya y música litoraleña. Tenía un contrato en donde otro artista no podía grabar sobre ese género. Entonces era una forma de traba para grabar un conjunto correntino, un conjunto típico que específicamente se dedica al chamamé. Samuel no permitía, el contrato de él no permitía. Pero bueno, esta grabación salió en el 31. La tribu Goyana recién en el 33 estuvo en Buenos Aires. Digamos que hay 2 años de diferencia. Bueno, RCA Víctor y toma conocimiento de eso y que hay un público ávido de consumo que quería escuchar chamamé. Entonces toma su figura principal, que es Samuel Aguayo, y hacen ese tema. Corrientes Potí. Samuel es un artista excelente, los músicos que rodean a Samuel también son excelentes y deciden hacer un tema. Lo crean y lo graban. Pero desde mi análisis, desde mi óptica de chamamecero, digamos, está bien. La verdad que tenemos que agradecer a la firma RCA Víctor que haya querido editar un chamamé. También agradecer a Samuel Aguayo que haya querido grabarlo. Pero de un punto de vista fonográfico, un punto de vista económico de ventas, ese tema Corrientes Potí fue el primero. Y eso no es indiscutible, porque está el registro en Sadaí que fue el primero. Pero de mi punto de vista cultural, de un punto de vista donde ¿quién es el primer músico chamamecero? ¿Quién es el primer músico o conjunto chamamecero donde viene arrastrando desde su tierra natal, que es Corrientes, toda su cultura, todo su bagaje, y no tenían cabida los otros músicos? Digamos que inexorablemente e inevitablemente tenía que salir un chamamé por ese canal, hasta que alguien un día desafíe todo eso, desafíe esa traba. Y eso es lo que hizo la tribu Goyano, desafió esa traba. ¿Y cómo hicieron? Le voy a contar. No podían grabar, había una traba que no podían grabar en Buenos Aires. Cuando se produce ya la grabación de Samuel Aguayo, acá en Corrientes, los músicos correntinos, medio como que se dieron cuenta que eso no es chamamé, que no lo representaba. Hay que tener en cuenta que la palabra chamamé no estaba todavía tan bien definido en ciertas palabras. Se le atribuye al mismo Samuel Aguayo que chamamé significa algo que se hace en forma improvisada, algo así a lo rápido. Hagamos algo a lo chamamé. En rigor, la palabra chamamé no había algo bien definido, estaba todavía en un proceso de definición. ¿Qué significa eso? Que en esa época, en los años 30 o antes ya, esta música chamamecera existía antes, existían temas como la caú, el carao, la pollona, punta fierro. Son temas que no tienen un autor, son temas de motivo popular. Por eso cuando usted toma un disco y ve la caú, dice recopilación Mauricio Valenzuela. Lo que hizo Mauricio es recopilar esos chamamés dando vuelta por la cultura correntina y plasmarlo en un disco. Por eso cuando Samuel hizo el tema Corrientes Potí, lo hace con sus músicos y trata de lo posible de hacer una grabación de chamamé, pero por una cuestión comercial, por una cuestión de una necesidad que la gente estaba queriendo escuchar chamamé en un disco. Empieza a tener una existencia documentada, es a través de una grabación de disco. Antes no sabíamos ni quién era el autor. Se tocaba la caú y no sabíamos de quién es. Se tocaba el carao, no sabemos de quién es. Y lo que hace Mauricio Valenzuela es justamente juntar eso, recopilar. Y él el que golpea la puerta en RCA Víctor, él es el que empieza a hacer toda esta movida de la tribu Goyana, él el que empieza a idear cómo podemos llevar nuestra música
con verdaderos exponentes, a que la gente sepa que esto es chamamé. Lo otro, lo podríamos decir que fue una construcción de laboratorio. Podríamos decir que es una construcción muy linda, pero sin el alma, sin el contexto cultural, sin tener la representación. Porque Samuel, como ya dije, excelente músico, se dedicaba a otro género. Era excelente en lo que sea guaraña, música paraguaya, pero chamamecera no tanto. Lo que quiso Mauricio Valenzuela es poner en evidencia lo que es la música de Corrientes. Otra cosa que también la genialidad de Mauricio es, aparte que era un músico instruido, un músico que estudió música, tratar también de darle una especie de formato al chamamé, porque antes el músico chamamecero, el que tocaba un acordeón, podía tocar 40 minutos el mismo tema. Podía agarrar la caú y tocar 40 minutos el mismo tema. Imagínense, constantemente. Y lo que lograron con Porfirio Zappa es tratar de darle un marco de tiempo, que no sea tanto, que sea 2 minutos, 1 minuto y medio, porque no podías grabar un disco de 30 minutos de chamamé con un solo tema. Mauricio Valenzuela convoca a Marco Ramírez. Marco Ramírez es el que le da a ese grupo, a esa orquesta chamamecera, el sonido del acordeón. Entonces podemos decir que la primera grabación que se dio en la ciudad de Goya, 6 de enero, La Rinconada, es la primera grabación de chamamé. En contraposición, y me hago cargo de este análisis, a lo de Samuel Aguayo. Podemos decir que la grabación de Mauricio Valenzuela, conjuntamente con Marcos Ramírez, Porfirio Zappa, José Egul, Pascasio Enrique, ellos son lo que han logrado la primer grabación genuina del chamamé. Y ahí entró la perspicacia legal de los abogados de RCA Víctor. Yo también soy abogado y entiendo que cuando existen esas lagunas jurídicas uno puede encontrar una solución. Y encontrar una solución, digamos, en el contrato de Samuel Aguayo decía que él es músico exclusivo del género de la música paraguaya y litoraleña en Buenos Aires. Digamos que en Buenos Aires nadie podía grabar en el sello RCA Víctor si no fuera él esos géneros. Pero decía en Buenos Aires. Entonces pensaron y dijeron, ¿y si grabamos en Corrientes? Y ahí RCA Víctor, que sería, ¿cómo podría ponerlo? Sería como YouTube de hoy en día. Era una grabadora, la mejor grabadora del momento, donde imagínense, grababa Gardel en esa grabadora. Hizo una movida de ajedrez sin precedentes. Decidieron llevar toda su sala de grabación, todos sus técnicos de grabación a Goya, a la provincia de Corrientes, a grabar ahí en el año 34. Para aquellos los goyanos que quieren saber a dónde fue en Belgrano y España. En una esquina está el Banco de Corrientes, en la otra esquina está la Plaza Mitre, en la otra esquina está una pizzería y en la otra esquina hay un kiosquito. Bueno, en esa esquina donde está el kiosquito, ahí hicieron la primera grabación, un conjunto chamamecero exponiendo toda su cultura. Mauricio Valenzuela con la tribu goyana. Se pudo grabar en el 34 y se pudo recién poner en venta el 7 de abril de 1936. Y en ese primer disquito que le estaba comentando, en lado A, está un tema que se llama 6 de enero, que hace siempre referencia al santo patrono Rey Baltasar, que es aquella figura de orígenes africanos, y acá en Corrientes hubo una gran comunidad de raza africana, raza negra, que inyectó en el chamamé ese ritmo tan lindo que tienen los africanos. Y cosa del destino
hizo que el primer chamamé sea en homenaje a San Baltasar. Eso mismo como que quería aclarar. Por esa misma razón, Marco Ramírez, el primer acordeonista chamamecero tocando unas 2 hileras, pasó a la historia del chamamé. Y también creo que de las acordeones a botones, por decirlo así. Para tener en cuenta, Marcos hizo un tema famosísimo, que creo que todo el mundo toca, que se llama Puerto Tirol, un tema creado conjuntamente con Heraclio Pérez. Heraclio nació acá en San Luis del Palmar. Efectivamente ahora, en este momento son las 3 de la tarde en San Luis del Palmar en una siesta, estoy haciendo este video. Eso es lo que quería hoy compartir, un poquito de historia chamamecera. Acá tengo una hermosa Hohner Erika. Lo lindo que tiene este acordeón es que tiene 4 semitonos y la caja un poquito más grande que las otras. Y es un acordeón que tiene sus años. Y cuando más años tiene, mejor suena. Eso es lo lindo que tienen estos acordeones. Entonces, amigos, si les gustó esta grabación, le mando un gran abrazo a todos. Compartan con sus amigos, también pueden hacer sus comentarios aquí abajo, sean bien recibidos. Le mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima.